entrar otra vez a Primera de Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel? La historia de Samuel. Su mamá lloraba y lloraba porque no quedaba embarazada, ¿cierto? Y entonces ella, antes de quedar embarazada, le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo presento, yo te lo entrego a ti. ¿Y qué creen que pasó? El Señor le dio un hijo y se lo presentó ella. Pero entonces Samuel va creciendo. ¿Se acuerdan de la prédica de hace 15 días más o menos? Samuel. ¿Cuántos vinimos? Samuel. Gloria a Dios. Dice que Samuel, ella se lo entregó al Señor y Samuel fue creciendo y ya luego lo entregó a la iglesia, al templo. Y este muchacho iba creciendo. Pero el Señor, como él fue creciendo, dice que fue que cayó en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y él seguía creciendo y el Señor lo convirtió en profeta. Se vinieron los creí que era una trompeta, mis amados. Y era la muñeca. Y entonces él fue creciendo, se convirtió en profeta, se convirtió en intercesor del pueblo, se convirtió en tantas cosas, en juez. Fue quien ungió a David, fue quien ungió a Saúl. ¿Están conmigo? ¿Sí conocemos la historia? Mire qué tremendo lo que es entregarle un hijo al Señor. Vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Y vamos a leer ahí un poquito. Quizás una historia que usted también conoce. Primera de Samuel 16:1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás? ¿A quién? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno, diga conmigo, llena tu cuerno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu visita o tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Mire todo lo que pasó. Los llamó al sacrificio a todos los hijos de Isaí. Amén. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. El hombre vio a aquel muchacho alto, guapo, fuerte, y lo primero que dijo: este es el futuro rey, a este es el que tengo que ungir. Pero entonces el Señor le dice: Samuel, no mire su parecer, estoy en el 7, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, diga conmigo, Jehová mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Abinadab e hizo lo mismo, y pasaron 7 hijos delante de él. Vayamos al 11. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por el hijo, y hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, diga conmigo: levántate y úngelo, porque este es. Terminemos con el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, mire, lea conmigo: el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice la palabra: y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Yo te hago la pregunta aquí: ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Y entonces tenemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios transforma nuestras vidas. Amén. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mis amados, me quiero detener en primera de Samuel 16:1. Y el 16:1 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Brinquemos al 7. 16:7 dice: pero Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer. Quiero trabajar en esos dos versículos. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Estamos acostumbrados a lo que les decía ahora, mis amados. A veces somos muy crueles, o estamos acostumbrados. Es más, no se sienta mal, porque hasta la misma Biblia habla un poco parecido a nosotros. Si usted va a la zona roja, ¿qué encontramos? No me dejen solo, mis amados. Indigentes, prostitución. Y si usted ve una muchacha pero es que ya no andan en enaguas, andan en calzones. ¿Y usted qué dice? Ahí va una, que Dios la ayude. ¿Sí o no? Si usted ve a un alcohólico, ¿usted cómo le dice? Por eso le digo que no se sienta mal, porque hasta la misma Biblia dice: la ofrenda de la viuda pobre. Siempre hay calificaciones acerca de las personas. El ciego, yo me imagino uno pidiendo una dirección. ¿Usted sabe dónde queda tal? Del ciego que vive en la esquina. Y pasa lo mismo acá. Usted pide una dirección y te dan algún sobrenombre o algo, ¿cierto? Me estoy dando a entender. Entonces vivimos, mis amados, acostumbrados a que la gente te califique por cómo te ve. Que la gente te califique o te miden quizás por el éxito que tienes. Si tienes títulos, o ahora te miden por cuántos seguidores tienes en el Facebook. Vamos a ver. O en cualquier red social, amén. Te miden por el éxito, por las apariencias. ¿Usted ha medido a alguien por la apariencia? Sí, amén. Entonces te miden por los recursos, por cómo se ve, por cómo viste, porque por su casa, por esto, por lo otro. Según así nos miden o así medimos.
Y es algo, creo que normal, porque como les digo, hasta en la Biblia vemos el rico. ¿Sí dice la Biblia? El rico. José de Arimatea, el de tal lado. Y entonces, pero leyendo toda esta historia, yo veo que el Señor o el reino de Dios funciona totalmente diferente. Nos reconoce totalmente diferente. Mientras las personas buscan impresionar con lo visible, el Señor se fija en lo invisible. Mientras Samuel y donde vio a Eliab grande y fuerte y todo, se impresionó. Y él dijo, sin duda alguna es este, porque era lo que estaba viendo. Pero el Señor le dijo, papi, no se equivoque. Yo veo lo de adentro, diga, lo de adentro. Entonces la pregunta de este mensaje no es ¿qué piensa la gente cuando me ve? ¿Qué pensará la gente si me visto así, si me pongo esto, si no, que aquí, que allá? La pregunta verdadera es ¿qué ve Dios cuando examina mi corazón? Yo creo que se lo tengo que volver a repetir. ¿Qué ve Dios cuando examina mi interior? Y entonces la historia de David me logra enseñar de que Dios no está improvisando con nosotros. Dios con usted no improvisa, mi amado y mi amada. Dios lo que hace con usted es examina tu corazón. Él examina tu corazón. Entonces en este capítulo del 16:1 vemos que Samuel está llorando por Saúl, ¿cierto? ¿Qué dice el 16:1? A ver si me ayudan. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Tienes que saber por qué el Señor tomó esa decisión. Todo eso está en el 1:15. Este hombre era el rey, ya el Señor, y la gente lo había escogido. Pero entonces él empezó a desobedecer, pero no desobedeció una vez, sino que era desobediencia continua. Diga conmigo, una desobediencia continua. Él empezó a fallarle al Señor. Entonces dice que Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero también dice ahí: llena, diga conmigo, llena tu cuerno de aceite y ven. Aquí yo puedo ver una enseñanza bien profunda, mis amados. ¿Sabes algo? Dios no se va a quedar esperando a que usted se levante, a que usted se despierte, a que usted decida obedecerlo. Dios no se, yo no estoy diciendo que Dios no estás, no, ¿cómo decirlo? Para que si usted se levanta, Dios te va a coger, pero Dios no te va a esperar. Él está ya pensando en otro que sí quiera. Porque estaba Saúl, ¿cierto? Lo había escogido, pero Saúl empezó a desobedecer. Pero Dios ya estaba planeando en otro rey. Dios ya estaba pensando otro rey. Dios ya estaba pensando en David. Pero mientras el Señor continúa desarrollando a alguien para su plan redentor, el Señor lo que quiere de usted y de mí es que le traigamos almas para que se salven, mis amados. Pero entonces, si usted no quiere hablar, ¿qué cree? El Señor va a buscar a otro que no le dé tanto miedo hablar, a otro que no le dé miedo contar su testimonio de por qué llegaste a los pies de Cristo. Ahora, no quiere decir que te desecha, pero no te va a esperar. Cuando usted decida comenzar,
el Señor te va a ayudar. Pero Él no puede esperarte, porque el plan redentor puede caer sobre cualquiera. Amén. Y entonces, mientras Saúl aún lloraba por el pasado, Dios ya estaba preparando el futuro, mis amados. Haga así como que usted da un abrazo. Eso. Abrace el futuro, mis amados. Deje de estar llorando por el pasado. Dígale que tiene al lado: no llores por el pasado. Abrace el futuro. Mientras Samuel lloraba, ya el Señor estaba pensando en el futuro. Amén. Así que nosotros no podemos abrazar lo nuevo si estamos aferrados a lo viejo. Ay, santo Dios. Nosotros no podemos abrazar lo nuevo si estamos aferrados al pasado, si estamos aferrados a lo viejo, si estamos aferrados a lo que Dios ya terminó. Entonces Samuel era un profeta fiel, pero seguía lamentando la caída de Saúl. Así que Dios no lo reprendió por querer o por amar a Saúl. Dios lo llamó a no quedarse detenido, mis amados, a no quedarse detenido en el duelo que él estaba pasando por Saúl. No nos podemos quedar detenidos en lo que ya perdimos, en lo que el Señor ya tiene, en lo que el Señor ya lo tenemos que entregar. No nos podemos detener ahí, porque el Señor quiere más de nosotros. El Señor quiere traer cosas nuevas. Diga conmigo: el Señor quiere cosas nuevas para mí. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas. ¿Qué dice? ¿No qué? Se lo digo en español: no se acuerde. No se acuerde de las cosas pasadas. Ya no se acuerde más de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Dios mío, cómo nos aferramos a lo antiguo. Voy a hablar de algo material. Ay, esto me lo dejó. Esto era de mi abuelita. No está mal guardarlo, está bien, pero ay, ojalá se le quiebre, mi amado. Hace todo lo posible para ponerle silicón o goma loca y se salva, porque ahora hay pegató. ¿Ah? Y nos aferramos tanto a eso pasado, pero la Biblia me dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Y dice: pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad. ¿Cuántos han pasado por soledad? Hermanos, Filipenses 3:13 dice: hermanos, no pretendo yo haberlo alcanzado todo. Dice así: pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hace? Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Mis amados, lo que está atándote, lo que te lleva al pasado, la carga que no te deja avanzar, hay que soltarla. Tenemos que olvidarla. No podemos
vivir del pasado. Amén. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, a veces seguimos llorando una etapa. A veces seguimos llorando, voy a decirlo así, un ministerio. Présteme atención, estoy aquí, mis amados. A veces lloramos un ministerio. Es que yo me acuerdo como el Señor me usó en aquel lado. Es que yo me acuerdo de este ministerio. Es que yo me acuerdo de mi ministerio. Y estás llorando tu ministerio, estás llorando esa etapa, estás llorando una oportunidad que ya pasó. Mientras Dios ya está preparando una nueva asignación, mis amados. Una nueva asignación. Mire, perdiste la oportunidad de aplaudirle al Señor, mis amados. El Señor está preparando una nueva asignación para tu vida. Deje de estar recordando: yo era esto, yo me acuerdo de lo otro. ¿Sabes una cosa? Una cosa es recordar con dolor y otra cosa es honrar el recuerdo. Se lo vuelvo a repetir: hay temporadas que usted tiene que honrar. Amén. Tenemos que honrarlas con gratitud. Estoy agradecido de lo que viví allá, de lo que viví en aquel tiempo. Estoy agradecido de lo que el Señor hizo, cómo me usó. Estoy agradecido. Pero también tenemos que despedir las cosas con obediencia. Mire, yo recuerdo, mis amados, hace rato, que el Señor, por su gran misericordia, me bendijo bastante, económicamente, con familia, con todo. Y yo recuerdo que cuando era difícil, mis amados, tener un DVD, ¿cuántos se acuerdan de los DVDs? El Señor me dio la bendición de regalarle a cada uno de mis hermanos un DVD, ¿se acuerdan? A todos les di DVD. Y un hermano que ya tenía le compré un Discman. ¿Se acuerdan de los Discman? Sí. ¿Cuántos son del 85 para ahora? Amén. Entonces, hubo tiempos de bonanza, pero yo no puedo aferrarme a esos tiempos y decir: Dios, ¿por qué antes sí y ahora estoy? No, yo estoy agradecido de esa temporada. Tenemos que honrar esa temporada, pero también despedirla con obediencia, porque cuando el Señor nos llama a otras cosas, nos bendice de maneras extraordinarias. Entonces lo que viene tiene que ser con obediencia. Pero claro, no sabemos el futuro, nos da miedo. Por eso, mira esto, qué importante, porque les dije que repitiéramos varias veces cuando dice que el Señor le dijo a Samuel: llena tu cuerno. ¿De qué? De aceite. Llena tu cuerno de aceite. ¿Sabes algo? Dios prepara el aceite antes de revelarle quién era el elegido. Dios le dice: prepara el aceite antes de revelarle quién era el elegido. Quiere decir como que Dios prepara antes las cosas. Llena tu cuerno de aceite. Samuel aún no conocía quién iba a ser el futuro rey, pero primero recibió el aceite. Primero el Señor le dijo: prepara el aceite. Amén. Después de que él preparó el aceite, recibió la dirección. ¿Sabes qué representa el aceite? El aceite representa la unción. Diga: el aceite es la unción. El aceite es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Ese es el aceite. Diga, la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? De que Dios prepara los recursos para tu llamado, mis amados. No, voy a volvérselo a decir. Dios prepara los recursos para tu llamado antes de revelar completamente tu destino. Creo que se lo tengo que volver a repetir. Dios prepara tu aceite antes de llamarte. Dios prepara. Dios está pensando más allá. Dios está preparando, mis amados, tus recursos antes de que nosotros los veamos. El asunto es que nos da miedo porque Dios nos llama. ¿Y ahora? ¿Y cómo va a ser mi futuro? ¿Y yo qué voy a hacer? Y si yo dejo tal cosa, y si yo dejo tal negocio que me está apartando del Señor. Mire, yo estuve, voy a hablar de mí, no voy a hablar de otro. Y estuve en un trabajo donde yo trabajaba domingos, pero solo ese domingo me ganaba más de 80,000 colones, solo el domingo. Pero estaba perdiendo todo. Perdí la relación con el Señor. Ya no acompañaba a mi familia a la iglesia. Y tuve que renunciar a eso. Tuve que dejarlo. Pero ahora entiendo que el Señor se encarga de mi futuro. Amén. Dios prepara tus recursos antes de tu llamado. No te asustes. Si el Señor te llama es porque Él ya preparó tus recursos. Entonces, Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con tus fuerzas. ¿Es con qué? Es con mi espíritu. Diga, el recurso del Espíritu Santo, mis amados. El recurso del Espíritu Santo. Se puede venir lo que sea. El problema que no va a ser con tus fuerzas. Se puede venir algo, lo que usted se imagina que no va a ser con tus fuerzas. Es con el Espíritu Santo de Dios. El Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ahí dice: tú aumentas mis fuerzas. Tú aumentarás el recurso. Él aumenta. El Señor ya pensó en darte, en sostenerte. Y tú aumentarás mis fuerzas. Seré ungido con aceite fresco. Aceite fresco. Y el Isaías 61:1, yo sé que usted se lo sabe de memoria: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, mis amados. Pero vuelvo y le repito: el Señor prepara antes la provisión, antes de tu llamado, mis amados. El Espíritu de Dios está sobre mí. Diga conmigo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Así que no te desesperes si aún no conocemos con detalles nuestro futuro. Amén. No nos desesperemos, mis amados, porque no conocemos el futuro. Tenemos que caminar obedientemente con lo que Dios te ha ido mostrando, o ya te mostró, o ya te dijo que va a hacer. Porque el Señor ha dicho que va a hacer cosas con nosotros. Aquí el Señor ha dicho que va a hacer contigo, mis amados. 2.
Vamos a orar para que el Señor te diga qué va a hacer contigo, mis amados. Algo que ya dijo es que va a regresar por ti. Alégrese de eso. Hay promesa del Señor para nosotros. Amén. Entonces Dios, podemos ver ahí que Dios rechaza la apariencia, mis amados. Dios rechaza la apariencia, ¿cierto? Sí, porque cuando Samuel vio a aquel, el Señor le dijo: no, ese yo lo rechazo. Yo miro el corazón. El corazón. Los hijos de Isaí pasaron uno tras otro delante de Samuel. Eliab era el que Samuel quedó encantado con Eliab. Él era el ideal, era fuerte, era alto, era grande. Pero Dios en el capítulo 7 dijo: Jehová mira el corazón. Sabes, para mí esta es una de las declaraciones que hace el Señor más profundas y más poderosas en la palabra de Dios. Lo que pasa es que leemos de corrido. Yo sé que usted ha leído esto, pero esto es algo de lo más profundo de la Biblia. Es la declaración de Dios diciendo: yo miro el corazón. Se lo vuelvo a repetir, el Señor te dice: yo miro el corazón. ¿Sabes? No significa que Dios ignore tus acciones, tus buenas acciones o tus malas acciones. Dios no ignora lo que nosotros hacemos. Pero esto significa que Él ve la raíz de donde salen nuestras acciones. Él ve tu corazón, con qué sentido lo haces, por qué lo hiciste. Él no está viendo lo que usted hizo, Él está viendo la raíz que está en tu corazón, mis amados. ¿Por qué hablaste mal de mi hermano? ¿Por qué señalaste tan feo a mi hermano? ¿Por qué maldeciste tal cosa? Y en Tico, ¿por qué madrió a tal persona que le tiró el carro? Y entonces el Señor no está viendo esa acción, porque ya tú eres hijo del Señor. El Señor está viendo tu corazón. ¿Por qué tienes esa raíz? ¿Por qué sale eso de ti? Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. ¿Usted cree que el Señor, tanto que criticaron antes, mis amados, la religión, había que venir con corbata, con saco, las mujeres solo con vestido, Dios libre pantalón, y Dios libre cepillo? El Señor no ve eso. El Señor mira tu corazón. Por eso te estoy diciendo, es una de las declaraciones más fuertes de la Biblia. Porque Dios no ve la apariencia, Dios ve tu corazón. Vayamos a Jeremías 17:10. Y creo que aquí nos aclara mejor. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová he escudriñado. ¿Qué? Que escudriño, ¿qué? La mente, que pruebo él para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué escudriña? ¿Qué escudriña el corazón? ¿Tu vestimenta? ¿Qué escudriña? Diga: ayúdeme. ¿Qué escudriña? Tu mente. ¿Qué estás pensando? Tu corazón, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué? ¿En qué estás pensando, mis amados? ¿En qué te estás deteniendo?
¿En qué solamente está tu mente? ¿Qué estás sufriendo tanto, tanto más que enamorarte del Señor? ¿En qué estás sufriendo tanto más que lo que el Señor ya dijo de ti? ¿En qué? Mateo 23, 27. Yo no quisiera que el Señor nos dijera esto: hipócritas, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados? O sea, por fuera muy, sí, súper cristianos, pero por dentro, dice, sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y entonces el 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis amados, no se enojen conmigo, estamos leyendo la palabra, amén. ¿Sabes algo? La reputación puede impresionar a las personas, claro que sí. Diga conmigo: la reputación puede impresionar a las personas, pero la mente, el corazón y el carácter es lo que agrada a Dios. ¿Usted a quién quiere agradar? ¿A las personas o a Dios? Amén. Entonces la reputación, la imagen, los éxitos puede impresionar a una persona, pero tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu carácter, tu reacción es lo que Dios se fija. Eso es lo que impresiona a Dios de una persona. Porque ya conocemos a David, se equivocó una y mil veces, pero el corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. ¿Están conmigo? Les dije al inicio cuántos hemos pasado por soledad, por la soledad. Amén. Porque está Soledad, la que hace masajes, no. ¿Cuántos han pasado por la soledad? Muy pocos, mis amados. Yo he pasado por la soledad cada rato. ¿Cuántos han pasado por la soledad? Entonces, cuando Samuel preguntó si faltaba otro hijo, pasaron 7 delante de él. Y Samuel pregunta: ¿falta otro hijo? ¿Qué respondió el papá? Así, sí, aquel. Discúlpeme, el mierdocillo, el que está cuidando a las ovejas, el que huele a boñiga. Aquel. Mis amados, David ni siquiera fue invitado a la comelona. David ni siquiera fue el invitado mientras se hacían el sacrificio que llevó Samuel para limpiar iniquidad. El que no fue invitado faltaba. Nadie de su familia esperaba que aquel fuera el elegido, el escogido, mejor dicho. Pero ¿sabes algo? El potrero, el campo, el valle donde cuidaba las ovejas, el potrero. Si saben qué es potrero, ¿verdad? Aleluya, estoy en Costa Rica. El potrero, mi amado, sí sabía quién era el que cuidaba las ovejas. Aquel potrero
el que estaba convirtiendo en medio de la soledad. Aquel potrero se convirtió en la escuela de David para tener una comunión con Dios. Aquel potrero, aquel campo se convirtió en la escuela que estaba moldeando el corazón de David. Ahí podemos decir que David aprendió en la soledad a ser un hombre responsable. Dios libre, se le muriera, se le escapara una oveja. Porque si este muchacho era tan valiente para esforzarse, mis amados, para pelear contra osos, contra leones, para que no se le perdiera ninguna, era porque tenía miedo de que se le perdiera. Quizás cómo lo iban a tratar en su hogar. Y entonces David ahí aprendió en medio de la soledad la valentía. Es que a veces nos sentimos muy gallitos porque estamos con mucha gente y muy acuerpados. Pero es en la soledad, mis amados. No es cuando te persigue una pandilla, es cuando te persigue el mismo infierno. Es cuando te persigue la misma tristeza, la depresión y la soledad. Es ahí donde adquirimos la verdadera valentía, porque nos ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y entonces este hombre ahí se entrenó. David ahí aprendió lo que era la paciencia. Yo me imagino que eso era como relevos. Los que hemos trabajado de guarda sabemos, o de oficiales. Y si no llega el relevo, ¿qué cree? Siga. La paciencia. Este muchacho ahí aprendió lo que es la verdadera dependencia de Dios. Fue en el potrero donde este muchacho aprendió a tocar el arpa, donde aprendió a adorar. Porque es que está muy linda la adoración en la iglesia, está muy linda la adoración en grupo, pero la adoración en soledad. Yo no sé si alguien sabe de qué estoy hablando. La adoración en soledad, mis amados, eso transforma nuestro corazón. Y es ahí. ¿Sabes? Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo, bien, le dijo su Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y dice: entra en el gozo de ¿qué? De tu Señor. Vayamos al Salmo 78, mis amados. El Salmo 78, 70. Tal vez si me ayudan en ponerlo en NBI para entenderlo mejor. Dice el Salmo 78, 70: escogió a su siervo, al que sacó ¿de adónde? Del redil de las ovejas, y lo quitó de andar arriando los rebaños, para que fuera el pastor de Israel, su pueblo. ¿Cierto? Y dice su herencia, y dice el 72: y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió.
Mis amados, nosotros no tenemos que menospreciar o despreciar esos momentos a solas, ese tiempo de soledad. No podemos despreciar esas temporadas donde usted siente que nadie te ve, porque Dios te ve. No podemos despreciar aquellos tiempos donde nos dejaron solos, donde por orden del Señor te dice: deja tu casa, deja tu familia, deja tu trabajo, apártate un tiempo. Yo recuerdo cómo me reclamaban mis hermanos: papi, mami los quiere ver. Yo los veo en la iglesia todos los miércoles, pero suba a comer con nosotros. No es tiempo. Porque yo salía de aquí a llorar, mis amados, porque no entendía muchas cosas. Y entonces venían los señalamientos de la gente: ¿este de qué juega? ¿Qué se está creyendo? Y entonces hubo un tiempo donde la gente decía: pero ¿por qué el pastor no lo pone a predicar? Y yo ni siquiera sabía por qué. Y predicaba más afuera que adentro, mis amados. No podemos despreciar esos tiempos en el que el Señor te está restaurando por dentro, en el que el Señor está preparando su corazón. ¿Sabes algo? Muchas veces Dios hace su obra más profunda lejos de tu familia, lejos de un abrazo, mis amados. Dios está haciendo una obra, gracias mi amado, lejos de los aplausos. Pero Dios está haciendo la obra en ti, porque Él mira tu corazón. Dígale al que tiene al lado: Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón. Y muchas veces no entendemos la soledad, mi amada. ¿Sabes qué revela la unción que tú cargas, mis amados? ¿Sabes qué revela la unción que tú cargas? Lo que el Señor ha dicho y hecho contigo. El Espíritu Santo en ti, ¿sabe qué es lo que lo revela? El proceso en la intimidad, porque ahí es donde Él te forma. Es el proceso en la intimidad. Cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel: levántate, diga conmigo, levántate y úngelo, le dijo. En el versículo 12: levántate y úngelo. Pero te voy a decir algo: la unción o el Espíritu Santo de Dios, porque se acuerda que decía: y después de ahí el Espíritu Santo vino sobre David. Están conmigo, ¿cierto? El Espíritu, pero el Espíritu Santo no cambió la manera de ser de David. David siguió siendo David. Él siguió yendo a cuidar ovejas. Él siguió siendo el pastorcillo valiente, mis amados. Pero él fue creciendo en el Espíritu. Él fue creciendo, mis amados. ¿Sabes qué fue lo que hizo el Espíritu o la unción en David? Lo que hizo fue confirmar la obra de Dios. Confirmar la obra de Dios en su vida.
confirmar que ya había comenzado a hacer algo en él. Sabes, el aceite no convierte instantáneamente a ninguna persona. El Espíritu Santo no convierte instantáneamente a alguien y ya recibía el Espíritu, sino tenemos que vernos al espejo, porque aquí todos tenemos al Espíritu Santo, mis amados. Aquí todos hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Les recuerdo que no es una corazonada, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero basta con vernos al espejo, ¿cuánto nos cuesta? Porque si usted cree que David recibió al Espíritu y fue rey al siguiente día, no. Él tuvo que volver al trabajo, tuvo que volver a luchar. Se lo comieron los mosquitos, las garrapatas. Seguimos con una vida normal. El Espíritu Santo no nos va a cambiar de inmediato, pero sí entramos en el proceso, porque dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Mis amados, la unción nos capacita. Diga conmigo, la unción nos capacita. Pero nuestra relación, porque el Espíritu Santo viene sobre ti y te puede capacitar, te da inteligencia, sabiduría, guía, fuerza. El Espíritu Santo nos capacita, amén, pero también nos sostiene para el llamado. El Espíritu Santo te sostiene para el llamado. Veamos lo que dice, voy más rápido, segunda de Timoteo 2:20. Dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también ¿de qué? De madera y barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Y dice el 21: si alguien se mantiene limpio, dice si alguno, dice si algo, ¿cómo dice? Si alguien ¿qué dice? Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Creo que lo tengo que volver a leer, mis amados. Yo creo que esto no está hablando ni de vasos, ni de oro, ni de plata, ni de madera. Yo creo que eso está hablando de nosotros. Dice el 21: si alguien, se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. ¿Cuántos se mantienen limpios? Amén. Santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, o obra buena, como lo quieras ver. Dígale amén a la palabra, a mí no, mis amados. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos mantengamos limpios. Si el Señor está diciendo, si alguno se mantiene limpio, ¿qué cree? Es porque nos ensuciamos. El ser humano tiende a equivocarse, mis amados. Nos equivocamos, pero ¿cuántos han lavado platos aquí? Uy, 2, 3, 4. Uy, Dios mío, muy pocos lavan los platos. Hay ahora casas que solo desechables, mis amados. Usted agarra el plato lleno de achote, ojalá unos macarrones achotados que manchan el plástico. ¿Y usted cómo hace?
limpia. Agua caliente para que duela, para que salga. Y entonces usted limpia, mis amados. Y entonces la Biblia me está diciendo, si alguno se limpia, puede llegar a ser útil para el Señor, para toda buena obra. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La historia se la sabes. Y Jesús dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que pertenece en mí, dice Jesús, y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Mis amados, no podemos orar solamente por unción. Tenemos que orar también porque el Señor nos dé unción y un corazón humilde, un corazón capaz de sostener esa unción, porque el Señor ha venido sobre todos con unción. El asunto es sostener la unción. El asunto es sostener ese fuego encendido. El asunto es sostener lo que el Señor ya te entregó. Porque Dios sigue buscando corazones disponibles. Con esto termino. Si quieres te pones sobre tus pies. El Señor anda buscando corazones dispuestos, corazones disponibles. Mis amados, David no era perfecto. David se equivocaba. Más adelante en toda la historia, David va a cometer uno tras otro, error tras error. Lo único que distinguía a David cuando él pecaba era que volvía a Dios arrepentido, con un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero, mis amados. Por eso se habla de él en Hebreos 13:22 y se le describe como un corazón conforme al de Dios. No porque no tenía fallas, no porque no cometía errores, sino porque tenía una disposición constante, diga conmigo, constante, de obedecer y de arrepentirse. David era constante en todas las noches acercarse al Señor después del día. David era constante en las madrugadas. David era constante en las mañanas. Lea los salmos a todas horas el hombre. David era constante en arrepentirse, pero también era constante en obedecer. Tanto así que en uno de sus errores más difíciles, en el Salmo 51:10, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto le han dicho esa oración al Señor? Porque muy fácil es leer. Yo no sé si se acuerda cuando oramos los salmos. Una cosa es leer los salmos, pero otra cosa es orar los salmos. Y entonces cuando llegamos a este punto le decíamos al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y le decíamos: Padre, renueva un espíritu dentro de mí. Renueva nuestro espíritu, Señor. Y ahí nos quedamos, no pudimos avanzar. Porque es necesario que el Señor renueve nuestro espíritu. Es necesario que el Señor renueve tu corazón, tu mente, tu espíritu, mis amados.
¿Sabes qué dice Miqueas 6:8? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Está hablando que Jehová ha declarado lo que es bueno. Nos ha dicho qué es lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. El Señor no está fijándose o no está buscando hoy a las personas que no tienen problemas, a las personas que no pecan, que no se equivocan. El Señor no está buscando a las personas que no tienen luchas externas y luchas internas. El Señor a las personas que están sin problemas. ¿Sabe qué está buscando el Señor? Corazones que permanezcan sensibles a su voz. Corazones sensibles a su voz, dispuestos a volver a Él. Y yo no sé si usted quiere un corazón sensible a su voz. Levanta tus manos. David recibió el llamado, lo ungieron, pero no inmediatamente fue al trono. David se siguió equivocando, pero tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estoy cuidando mi imagen delante de la gente antes de mi corazón delante de Dios? ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Impresionar a alguien? Creo que hoy es una buena tarde para decirle: Señor, examina mi corazón. Padre, examina nuestro corazón. Yo te pido que quites de nosotros todo orgullo. Quita de nosotros toda apariencia. Quita de nosotros toda motivación incorrecta, Padre.